Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan a un nuevo en vivo aquí en Uno de Cada Estantería. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven a través de Twitch y las invitamos y los invitamos a participar con nosotros de la discusión de la lectura, compartiéndonos sus opiniones, sus comentarios, todo lo que nos quieran decir a través del chat en vivo. También saludamos muy especialmente a las personas que nos ven a través de las repeticiones en YouTube en diferido. Y pues como siempre saludamos muy especialmente a nuestra creadora, nuestra directora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora a través de nuestro canal de Twitch y también, por supuesto, a quienes nos van a ver después en nuestras repeticiones en YouTube. Cuéntame cómo estás en esta tarde de hoy. Muy bien, listo para esta lectura de viernes, fin de semana, ya algunos nos vamos a descansar, algunos todavía les queda este último día de trabajo, pero pues ya listos y preparados para este fin de semana. Estamos estrenando escenografía, como se pueden dar cuenta, entonces pues nuestro canal y nuestro rinconcito literario va evolucionando cada vez más, entonces pues muy contentos por eso. Claro que sí, esto es para que, bueno, es parte de las sorpresas que les tenemos, ya con un poco más de tiempo, pues ya vamos a irles presentando pues más cosas, gracias también al apoyo que nos han brindado en estas ya, como 6, 7 semanas que llevamos con el proyecto. Entonces, a todos muchísimas gracias. Y bueno, sí, esas son cositas que van a ir viendo a partir de la otra semana. Bueno, pues ya dicho esto y hechas las presentaciones, para hoy les traemos una lectura muy especial. Es un libro muy bonito. Se llama Y si viene la guerra, de Lisette La Antigua. Ella es una escritora cubana y este libro es de una editorial que, si han visto nuestro canal de YouTube, habrán visto uno de estos libros en la sección de libros bonitos. Es una editorial que se llama Lua Books. Esta editorial, pues su fuerte son los libros para niños, libros con temáticas para niños. Y lo más interesante es que es una editorial que le apuesta a libros muy extraños y muy bonitos, extraños en el buen sentido de la palabra. Este en particular tiene una característica y es que trae esta hojita por dentro, esta hojita que es como una, no sé cómo se llama eso, el nombre técnico, pero es un acetato, una lámina exactamente, que permite dar la ilusión de movimiento en algunas de las imágenes del libro. Entonces vamos a ver si lo pueden ver acá. Esta es una de las imágenes que aparece en la portada. Y aquí, cuando uno pone la lámina, el pajarito se mueve. Hay un pajarito y él se mueve. Entonces vamos a ver si lo podemos ver más grande. Aquí está el pajarito. Y ahí el pajarito se mueve. Es como si estuviera comiendo. Entonces, el libro trae varias ilustraciones, varias imágenes con esta, pues con esta ilusión óptica dentro, lo que le da pues una característica muy interesante y un acompañamiento muy chévere con las ilustraciones que trae el libro. Entonces, otro de los libros que tal vez alguna vez lo leamos en este espacio es el que aparece en nuestro canal de YouTube, que se llama Historia de Amor Rusa, y la característica especial de ese libro es que trae hay una aplicación que uno puede descargar en el celular
y tiene realidad aumentada. Las imágenes del libro cobran vida gracias a la aplicación. Entonces son libros muy interesantes. Nosotros conocimos esta editorial gracias a un taller de escritura que hizo su fundador. Él pues hizo estos talleres para incentivar la escritura y el proceso creativo. Conocimos esta editorial gracias a ese taller. Después nos los encontramos ya establecidos en las ferias del libro y pues tienen libros muy interesantes, son libros muy muy bonitos, y este en particular pues lo compramos esa vez que compramos el libro de historia de amor ruso. Entonces queremos compartírselo. Es una novela corta, es un libro bastante cortico, tiene, ya les confirmo, tiene 125 páginas, algunas de ellas son ilustraciones, entonces es un libro que se lee súper rápido y es una historia que se define de la siguiente manera. Les voy a leer la contraportada. Dice: y si viene la guerra, la existencia apacible y hasta monótona de un pueblo cambia de un momento a otro debido a la guerra. Los hombres se van a luchar y desde entonces la vida es una lenta espera a través de los ojos de Laura, una niña reflexiva y disparatada que cree en el mar, en el futuro y en la paz, y añora que las cosas vuelvan a ser como antes. Un relato que logra sobreponer la inocencia al horror de la guerra como un pasaje hacia la esperanza en un presente incierto. ¿Qué te parece esa pequeña introducción, Cata? Ay, es muy linda. Bueno, no he leído el libro como tal, pero sí, de hecho estaba buscando porque tiene una versión en cine. Entonces, desde que lo vimos, sí, me pareció maravilloso. Además que estos libros, así ese y el de la historia rusa de amor, son bellísimos. Entonces, aparte del texto como tal y de las historias, pues también tenemos un libro objeto muy hermoso y bueno, que definitivamente vale la pena coleccionar. Entonces sí, veo venir una gran historia, así que cuando quieras. Bueno, antes de empezar también vale la pena mencionar que las ilustraciones que acompañan el libro, los muñequitos que se mueven, son obra de la ilustradora Nacheli Lascano, que es una ilustradora ecuatoriana. Ella es bastante joven, es del 87, 34 años tiene. Entonces, pues es un libro escrito por una mujer e ilustrado por una mujer, y pues nos van a contar a través de su visión pues este asunto de la guerra. Entonces vamos a leer un par de capítulos. Son capítulos bastante cortos, capítulos de 2-3 páginas a lo mucho, y pues vamos a ver esta pequeña introducción, a ver si se animan a seguir la leyenda, a ver qué les parece. Entonces dice así. El primer capítulo se llama Promesas. Hay rumores de que viene la guerra. Dicen que el pueblo y el país entero estarán en guerra. Los hombres tendrán que combatir y las mujeres, los niños y los ancianos refugiarse. Esta vez parece que es en serio. Mami está frente al espejo de la cómoda con un vestido de flores verdes y blancas que yo adoro por esas flores. ¿Qué cosa es refugiarse?, pregunto. Luego, más tarde te lo explico. Debo regresar al trabajo. Tenemos una reunión para lo de los refugios. Recuerda todo lo que prometiste ayer, Laura. Me dice con el mismo tono de presentadora de noticias de la mañana. No molestes a abuela. Todos los días me advierte lo mismo. No molestes a abuela, como si yo tuviera intenciones de molestarla. Abuela se molesta sin que yo quiera. Cualquier cosa, lo más insignificante, la puede alterar. Que llegue la noche, que el perro ladre, que vaya a llover, que no llueva, que entre el polvo, que la hierba crezca. Cientos de cosas simples, cientos. Luego nos hace sentir mal cuando explica son los años. Así, los años, como arrepentida. Abuela Tinita siempre ha vivido en casa. Es la madre de mami. Su esposo Ramón murió
mucho antes de que nosotras naciéramos. Abuela no lo olvida, sobre todo porque abuelo construyó la pileta del patio y una maceta que tiene un croto muy viejo, el croto de toda la vida, como ella dice. También lo recuerda por el tren que llegaba a las 12. En una época, abuelo Ramón trabajaba lejos y viajaba en tren. Abuela dice que el silbato del tren sonaba como una música cuando abuelo venía. El tren sigue llegando a la misma hora y sigue sonando igual. Así son los trenes. A mi abuela le gusta caminar por el pueblo y pararse a mirar las casas que abuelo Ramón construyó. Las casas más grandes del pueblo, de estilo antiguo, con vitrales altos y pisos brillantes. Él construía esas casas. Sin embargo, abuela siempre se queja de la casa que construyó para ella. Una casa grande de madera que enseguida, como a los 30 años, empezó a derrumbarse. Despacio. Primero el columpio, después el portal, y antes de que acabara de caer hubo que hacer otra. Abuelo Ramón murió. No pudo conocer la nueva casa de cemento, sin columpio, con la pileta del patio que él construyó para la otra. Una pileta que nada tiene que ver con la de ahora, pero que abuela limpia de hojas y ranas todos los días para que luzca como nueva. Ayer prometí 3 cosas que no tienen que ver con mi abuela, pero que la harían muy feliz. 1. No volveré a utilizar la puerta del ropero como pizarra. 2. No volveré a coger mi ropa para rellenar las muñecas de trapo. 3. No volveré a tocar las cosas de mi hermana, porque siempre que lo hago pasa algo. Se rompen, se pierden, se manchan, se mueren. Las cosas de mi hermana son así, un poco blancas y rubias como ella. Abuela Tinita pone todo lo de mi hermana en alto, sobre ese ropero que es lo más alto en casa. Sus zapatos de salir están allá arriba y los libros, los pinceles y la pecera con el pez velo de novia, así se llama, idéntico a ella también, frágil y transparente. Es un pez muy duro, dice abuela. Papi le puso un espejo en el fondo de la pecera. Dijo que así no se sentiría solo. En realidad está solo, pero vive engañado. Cuando venga la guerra, yo no sé dónde guardarán las cosas que están sobre el ropero ese, las cosas de mi hermana, ni sé quién se preocupará de que yo las toque. En la guerra todo puede temblar y derrumbarse. ¿Qué importancia podrían tener las cosas de mi hermana? En fin, las promesas. En mi casa todo el mundo promete cosas, menos papi. Mi hermana promete que mañana se va a comer toda la comida. Claro que no cumple. El gato y ella ingieren la misma cantidad de alimentos. Abuela casi siempre está enojada cuando hace una promesa. Empieza diciendo, yo te juro a ti, y sigue, que como te mojes los pies, se lo digo a tu madre. O, yo te juro que ese perro no entra más a esta casa. O, que ese televisor no se prende hasta que se bañen. Mami es otra que dice te lo prometo por todo y se va corriendo al trabajo. Es una manera cariñosa de salir de nosotras. Sí, te lo prometo. Después no se acuerda. Ahora mismo le acaba de lanzar un beso al espejo, un beso para mí, antes de irse, y está saliendo. Su falda se enreda en el brazo de la mecedora de la sala, como todos los días, y ella repite, como todos los días, que esa mecedora siempre está atravesada. Esa mecedora siempre está atravesada. Abre la puerta de nuestra casa, que es anaranjada, y grita casi desde la calle que no se preocupen si llega tarde, que hoy es la reunión para lo de los refugios. ¿Puedo utilizar la tina para jugar a la playa, mami? No. ¿Por qué? Más duro. Porque mojas toda la casa. Lo último se oye de lejos, y abuela desde su siesta aclara que de eso nada, ni lo sueñes. Mejor ponte a hacer las tareas o duérmete un rato, como hacen las niñas de tu edad. En mi tiempo las niñas siempre dormían la siesta. No puedo oír más. Cierro los ojos y los oídos y me siento en una esquina de la sala. El perro me mira con cara de yo te entiendo y se echa a mi lado. A esta hora de la tarde, el perro y yo nos morimos de aburrimiento. Otros viejos. ¿Por qué se llamará? Oros viejos. ¿Por qué se llamará Oros viejos?, pregunta Susana.
Y yo, debe ser que se equivocaron. ¿No ves que a la palabra oros le falta la G? Tiene que ser ogros viejos. Mami dijo que son cuentos antiguos y, como tú sabes, los ogros existieron antes, mucho antes de que abuela naciera. Ella ni se acuerda. El cielo de ese tiempo tenía remolinos de hojas y de polvo que cambiaban las cosas de lugar. Como no había camas para los ogros, dormían bastante incómodos, con almohadas de piedra o de ortiga. Por eso roncaban grrr, 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 cada vez más fuerte. De ahí salía el aire revuelto y bravo de adentro de los ogros. Yo creo que vivían en cuevas y en montañas, lejos o cerca del mar, y que comían personas, animales y cualquier otra cosa. A una hora de la noche, como a las 9, se cerraban las puertas de todo: casas, ciudades, baúles, escaparates, bolsos, alacenas, todo. Nadie se asomaba a la ventana de la sala para ver el jardín. La gente vivía con mucho miedo. Pocos ogros tenían 2 ojos, sigo explicando. Esos eran más amables, no se comían a la gente en sí, sino la ropa y los zapatos y los sombreros y paraguas que llevaran. Los peores eran los que tenían un solo ojo en medio de la frente. Tenían muy mal carácter. Arrancaban los árboles para comérselos de pura furia. En aquel tiempo, los parques y los campos estaban pelados. No se encontraba una sombra al mediodía, ni un caminante siquiera, porque no había donde descansar. Aquí vamos a enterarnos de un montón de cosas de los ogros, comenta Susana, que es mi vecina y mejor amiga desde la prehistoria. Mira, el autor se llama Herminio Almendros. ¿Quién sabe si vivió en la época de los ogros?, comento yo, y su mamá interviene. Susana, no quiero que estés leyendo libros de ogros para que después tengas miedo. Pero si los ogros no existen, Claridad, le explico. ¿Qué sabes tú si naciste ayer? Pero mami, si es un libro de cuentos nada más, suplica Susana. Sí, pero yo no quiero esos ogros viejos en mi casa. Llévense el libro de aquí. Susana suspira y mueve la cabeza con un gesto de ¿qué se puede hacer? Mi mamá les tiene miedo a los ogros, afirma. Yo no puedo decir nada porque también les tengo miedo, y eso que no estoy mal de la cabeza como Claridad, que le tiene miedo a todo desde que a Medina, que es su esposo, lo mandaron a una guerra en África. Le teme a los truenos, al sol del mediodía, a las películas, a las noticias que vienen en los periódicos, a los perros, a las llamadas telefónicas, a los cometas, al mar, con lo lejos que está, a diciembre, al hambre, a la escasez, al tiempo, a los trenes, a los caballos, a los cañaverales, al viento cuando viene del sur, a los eclipses, a las escaleras, al circo, a las libélulas, al lobo, en fin. Mira, le digo, mejor le llevamos el libro a mi mamá para que nos explique por qué se equivocaron en el título y de paso nos aclare esa historia de que el autor se llama Herminio Almendros. Ese nombre suena a árbol y no sabemos si su familia alguna vez fue un bosque y los ogros de un solo ojo lo devoraron porque seguro les encantaban las almendras como a nosotras. La huerta de los chinos. ¿Y papi va a construir el refugio solo?, pregunto. Como tú dices que él es un inútil con las manos, que no sabes cómo pudo nacer en el campo. Papi nació en un campo que queda cerca de aquí. Había un arroyo antes de llegar a su casa y una huerta que era de los chinos. Hay quienes dicen que en ese lugar un día llovieron lechugas, que la gente no estuvo conforme y rogó que lloviera otra cosa, café por ejemplo, o dinero, porque en esa tierra la lechuga se daba de maravilla. No era justo. Papi no se acuerda. Dice que esas son leyendas, que del cielo solo cae agua, agua de lluvia nada más. Un día vino un periodista al pueblo. Llegó hasta la huerta de los chinos con una grabadora y un micrófono. Era uno de esos periodistas que no consiguen trabajo en la ciudad. Entrevistó a la mujer más vieja de la huerta y le tomó una foto. La mujer le contó a la grabadora cómo ocurrió todo, pero exageró, quizá por las ganas que tenía de hablar. Dijo que tanta hoja de lechuga le dio mucho sueño a la gente y que a eso se debe ahora la lentitud y la pereza de todos,
Inclusive los animales se hicieron lentos, y las aves. Figúrese, señor periodista, que en este lugar vive la especie de colibríes más lentos del mundo. Se quedan dormidos dentro de las campanas. Son tan mansos que la gente los acaricia y les da de comer miel de abeja en la punta de una cuchara. También contó que la gente de la huerta dejó de bañarse todos los días desde que llovió lechuga. No hay explicación, pero fue así, tanto que el arroyo se secó de puro despecho. Y es verdad, uno puede ver una zanja y un puente ahí, en la huerta, se ve desde la carretera, pero no hay agua que corra. El cauce está seco y cubierto de hierba en algunas partes. La mujer tuvo que irse de la huerta de los chinos con su perro y sus 2 gallinas después de la entrevista. Los de la huerta no la soportaron. Ofensa general. Salieron a los trillos, soltaron las gallinas, lanzaron piedras pequeñas del cauce del arroyo. Papi dijo que tenían razón y yo no sé. Ella contó la historia que sabía. Además, quién sabe qué cosas soñaba esa mujer. Lo cierto es que pudo salir de la huerta y que ahora nadie sabe dónde vive, pero la vieron subirse a un tren con el periódico debajo del brazo y la cara cubierta de polvo compacto. Iba feliz. A lo mejor de tanto andar llegó a una playa y se subió a un barco y todavía anda navegando por el mundo con su perro y sus 2 gallinas. Digo yo. Papi no recuerda nada de lo que cuenta la gente. ¿Y tú dónde estabas?, pregunto, porque este pueblo está lleno de historias. Lo malo es que desde hace algunos años no ocurre nada nuevo. Papi dice que después de 50 años la gente tendrá cosas que contar de ahora, que así ocurre. Y yo digo que la guerra podría cambiarlo todo si viniera. Según mi primo Javier, la guerra podría venir en la cola de un cometa, con cientos de guerreros plateados, conquistadores de planetas. Según mami, podría venir por mar, y en ese caso no llegaría al pueblo y nos quedaríamos para contar historias, viendo los mediodías y bostezando, solos en el mundo, contando las lunas y los ciclones y esperando que el mar llegue hasta aquí, como tiene que ser, porque el mar tampoco soporta estar tan lejos, sin los pies de la gente y sin los corazones de los enamorados, que encierran sus nombres y se sientan a ver cómo las olas los barren cuando sube la marea. Los enamorados tienen todo el tiempo del mundo para eso. Todo puede ocurrir, hasta la guerra, según mi abuela. La historia está llena de guerras. ¿Quién sabe? La gente pudo inventarlas con esa manía que tiene de contar y contar. En ese caso, explica papi, las cosas ocurrieron tal y como cuenta la historia, porque fueron escritas y los libros no mienten. Nadie le discute eso, porque para él los libros son sagrados. Por eso mami lo adora. Aunque cuando está enojada, y él no está en casa, claro, grita, como si le saliera del alma, esta oración que mi hermana y yo nos sabemos de memoria. ¡Ay, mi madre! Este hombre no sirve para nada. Si arregla un ventilador le sobran piezas, si siembra arroz se lo roban, si limpia el patio corta las rosas. Es un inútil, pobrecito. Pero después de ese pobrecito te vuelves tan buena, mami. Se te pasa la furia y te encierras en un silencio largo, un silencio de brazos abiertos y muy gordo, mirando las losas del piso desde esa mecedora que siempre está atravesada. Hasta que llega él. Las flores se abren, las nubes cantan, los pajaritos vuelan. Mentira. Papi llega como siempre, cansado y serio porque es médico y ahora vive lleno de preocupaciones por lo de la guerra. Lo cierto es que mami no se parece a la de hace un rato. Lo llena de besos estruendosos y lo escucha como si estuviera diciendo lo más importante del mundo. A esas alturas en casa nadie se acuerda del pobrecito. Papi es callado y serio, y según mi abuela, ético, un hombre ético. Yo no sé qué cosa es ético, pero probablemente lo dice por lo delgado que es. Lo malo de papi es querer ponerle horarios a todo, al baño de nosotras, al desayuno, al almuerzo, a la televisión, al sueño, y lo malo de abuela es hacer que cada una cumpla los horarios. Entonces ahora sí es seguro que viene la guerra, comento. Mejor será que venga de una vez, porque si el pobre papi construye el refugio, sería una lástima que se llenara de agua de lluvia o que se convirtiera en la casa del perro.
Opino en silencio porque no hay nada más que deban explicarme. Sé lo que es un refugio. Un refugio es un lugar secreto en el que no se reciben visitas y uno tiene que alumbrarse con velas todo el tiempo que dure la guerra. En él tendríamos que estar abuela Tinita, mami, mi hermana, yo, el perro y papi. Ah, no, papi en la guerra. Ni pensarlo, lo matarían enseguida. Él no sirve para la guerra, recuerda que con las manos es un inútil. ¿Cómo que inevitable? Si nadie construye el refugio, la guerra no puede venir. ¿No te das cuenta? En lugar de estar pensando en construir refugios, deberían hacer una buena playa donde está el cañaveral ese, que es como un mar de caña inmenso, con olas y todo, pero que no sirve para mojarse los pies ni para nadar. ¿Qué te pareció estos 4 capitulitos que alcanzamos a leer? Pues no, hermoso, hermoso. Quería empezar como por decir lo bonito que refleja, pues lo bonito de esa voz narradora en estos capítulos, ¿no? Porque pues estamos hablando de una niña que nos está contando esta historia, pues las vivencias. Me imagino que más tarde pues se pone pues más triste, de pronto más crudo. Y bueno, será interesante después pues conocer esas visiones de lo que va pasando, ¿no? En un principio pues ese sentido de hogar, como más o menos lo que veíamos en el cuento de Cortázar, ¿no? Ese sentido de reconocer que estás en casa, con las personas que te quieren, todo este tema de la abuela, de la mamá, de las restricciones, de no poder estar jugando a toda hora. Entonces sí me pareció muy muy bonito. Y aparte pues el tema de las ilustraciones, que no sé si nos puedes mostrar de pronto alguna de las que hayan en ese capítulo, en esos capítulos. Pero sí, digamos que de entrada me llama mucho la atención la voz narradora, porque me parece que está muy bien lograda, pues acá, digamos, en este criterio ignorante. Pero sí me pareció muy muy hermosa. Te quería preguntar ¿por qué escogiste esta lectura el día de hoy? Bueno, antes de responder, pues aquí está una de las ilustraciones de estos capítulos. Esta ilustración es del capítulo Oros Viejos, es la que está acá. Así se ve normalita, así se ve nada más el muñequito. Es una niña con unas casas en su cabeza y abajo hay un tren, y cuando le ponemos la lámina, las casitas y el tren se mueven. Entonces esta es las ilustraciones que vienen dentro. Entonces ahí se alcanza a ver un poquito, pero bueno, esa es como la gracia de las ilustraciones. Y pues bueno, ¿por qué escogí este relato para hoy? En parte porque lo recordé un poco ayer con la lectura que hicimos con Constanza de El Gusano. Y es esa visión infantil de cosas que pueden ser demasiado complejas, o que nosotros como adultos, bueno, llamándome a mí mismo adulto, que eso no es tan cierto, pero que nosotros solemos como complejizar, y como los niños tienen unas visiones muy muy diferentes de ese tipo de cosas. Ayer lo veíamos con El Gusano, que estaba un poco más enfocado a temas como la sexualidad, el rechazo, el rechazo a la diferencia, y cómo unos niños se podían ver de pronto como guiados por esas visiones adultas en temas para los que ellos los están pensando de una manera completamente diferente.
Pues este libro nos muestra aquí en estos primeros capítulos que alcanzamos a leer, nos muestra un poco eso. Tenemos una niña que pues está preocupada es por jugar, quiere estar con su perro y jugar en su casa, y sus papás y su abuela como que no la dejan. Entonces el drama común de cualquier niño pequeño que quiere estar jugando a toda hora y no se lo permiten. Y en medio de eso vamos viendo el surgimiento de este tema tan complejo que es el tema de la guerra. Hay una guerra ahí latente, no nos dicen qué guerra es, no nos dicen en dónde están ubicados estos personajes. Eso me parece que pues permite al lector situar el cuento en cualquier parte, o sea, lo puede leer cualquier persona y situarlo en algún espacio con el que se siente identificado. Y vamos viendo cómo surgen estos conceptos, cómo surge el concepto del refugio, pues que seguramente para un niño, pues aquí lo vemos, la protagonista, la niña no sabe qué es un refugio, no sabe muy bien qué es esto de que venga la guerra, como que todo el mundo está asustado, todo el mundo tiene mucho miedo, pero ella no sabe muy bien por qué. Le parecen miedos y lo vemos en el capítulo de los ogros. Parecen miedos de fantasía, miedos de un cuento, de una historia, y como que ella no lo relaciona con un miedo real, o no real, sino con un miedo más adulto. Entonces, ver estas temáticas desde la perspectiva de los niños me parece que es un ejercicio siempre muy, muy interesante, y pues teniendo en cuenta el enfoque de la editorial, que como les mencionábamos son historias para niños, me parece que es un tema muy, muy chévere de abordar. Sí, completamente. Además que tiene mucho sentido, pues que realmente no esté muy detallado el tema, pues porque lo estamos viendo a través de los ojos de ella, ¿no? Entonces, sí, por acá, por ejemplo, María, que nos está acompañando en el chat, así como todas las otras personas a quienes les agradecemos, nos están contando, pues nos dice que le gustó mucho porque la narración es divertida en medio de algo que se acerca, que no sabemos qué es, pero que ya, digamos, ya uno como lector pues ya lo presiente, ¿no? Por eso decía como, no, pues ya sabemos que de pronto más adelante se va a poner pues más oscuro el tema. Pero sí, digamos que es muy bonito, por ejemplo, ver esa visión de los adultos a través de los ojos de un niño, ¿no? Entonces, que todos esos miedos, que todas esas, no sé, esas cosas de la vida adulta, entre comillas, entonces que ordenar, que el horario, que las tareas, que las responsabilidades, pues todo eso a los ojos de un niño pues sencillamente no tiene mucho sentido, ¿no? Y vemos que ella se ríe y se burla de esos adultos que están con ella, y adicionalmente pues sin saberlo nos está dando pistas de su contexto, ¿no? Entonces me pareció muy divertido el tema de la mamá que está renegando del esposo antes de que él llegue, y como que se desahoga antes de que él llegue, y cuando él llega entonces ya no pasa nada. Y eso todos lo sabemos pues a través de sus ojos y a través de cómo ve esa vida adulta pues tan sin sentido, ¿no? Me imagino o me atrevería a especular que pues más adelante la guerra a sus ojos pues también se verá de una manera así, ¿no? Como sin sentido, como que ¿por qué no podemos hacer algo más? Entonces es muy bonito porque yo creería que uno de niño pensaba así, ¿no? Entonces, ay, las reglas, ay, pero ¿por qué no me dejan nada? Pero en algún punto creo que olvidamos eso y ya empezamos a convertirnos en lo que juramos destruir. Entonces me pareció muy muy bonito, y además es una voz muy creíble, ¿no? No pienso que es alguien grande tratando de ser un niño, porque pasa, sino que pues me parece que la voz está muy, muy bien lograda, y las situaciones también están
diciéndonos las cosas sin necesidad de ser tan descriptivos, ¿no? Entonces me parece que ese es un logro de esa narración. Sí, ahora que mencionas lo del papá y lo que está mencionando María en el chat, am, a mí me pareció muy impactante. Es decir, nosotros estamos viendo esa narración a través de los ojos de esta niña, pero nosotros como adultos nos podemos imaginar lo que está pasando ahí detrás. O sea, el hecho de que pues sí, uno ve las peleas familiares y de pronto hay días en que uno no se levanta del mejor ánimo y se agarra con todo el mundo y etcétera. Pero el hecho de que la guerra se esté viniendo encima, pues presenta a estos personajes con unos sentimientos muy, muy humanos, que vistos a través de los ojos de la niña parecen muy inocentes, pero que muy en el fondo uno sabe qué es lo que está pasando ahí. O sea, uno sabe que esta mujer, la mamá de la niña, está así porque la inminencia de que su esposo se vaya a la guerra y pueda morir es demasiado fuerte. Entonces, ese amor o esa escena tan bonita que vemos a través de los ojos de la niña, pues sabemos que tiene un trasfondo muy, muy denso detrás. Que puede ser que, por ejemplo, esa escena nunca vuelva a repetirse, que el esposo simplemente desaparezca y no vuelva. Y, y el hecho de que la niña o de que uno en esa imagen infantil no esté consciente de esas cosas, ah, lo dota como de una ingenuidad que uno pensaría que en un evento como este se pierde, ¿no? Como pues, ¿qué espacio tiene en la guerra la ingenuidad, la inocencia? Como que uno siente pues, un niño expuesto a este tipo de cosas, no va a ser el mismo nunca jamás, va a sufrir un impacto muy fuerte. Y eso tiene que ver con algo que te quiero preguntar y que, si mal no recuerdo, tuvimos la oportunidad de verlo en una de las charlas del Árbol Rojo, que es de las cuales participa María, que está ahorita en nuestro chat. Y era una autora de cuentos para niños que precisamente hablaba de eso, y es que uno asume que los cuentos para niños son cuentos que tienen que tratar temas o fantasía o cuentos de hadas o cosas así muy, muy cheesy, muy rosaditas, muy arcoíris y leche y miel, y la gente como que subestima a los niños, como que cree que a un niño no se le puede hablar de la muerte, a un niño no se le puede hablar de la guerra, a un niño no se le puede hablar de estas cosas porque son cosas muy fuertes. Y la autora que mencionaban en esa charla, no recuerdo ahorita cómo se llama, creo que había escrito una historia sobre la muerte de una mascota. Entonces, tú, pues teniendo en cuenta estas temáticas y como esta posibilidad de tratar temas, sí, como lo dice María, de tratar temas maduros con niños, ¿cómo le contarías a un niño sobre la guerra, por ejemplo? Si no tuvieras un niño y estuviera la guerra inminente, ¿cómo le contarías? ¿Cómo le describirías o cómo le contarías qué es lo que está pasando? Wow, bueno, no, pues creo que esa es una pregunta que amerita una tesis de grado. Uf, creo que de hecho, sí, como dice María, la invitada ese día, Luisa Noguera, que también hablábamos mucho con ella porque esa fue una conversación reveladora respecto a la literatura infantil, ¿no? Porque sí, como tú lo dices, o bueno, no sé si es la concepción que tenemos porque pues de alguna manera esas eran las historias que nos contaban a nosotros, tal vez como lo hablábamos el día de los cuentos y eso. Yo personalmente no recuerdo haber tenido un libro así, no sé, como un libro álbum o algo así como este libro que tienes ahorita, que tuviera como esas imágenes y esas cosas. No, pues yo me acuerdo que
los libros de la tierna infancia pues eran los libros grandes, los libros álbum tal vez, y ya después eran como los que hablábamos este día de La Torre de Papel y eso, y que sí, obviamente son historias muy lindas, son historias que llegan, pero no me acuerdo que hayan sido así súper sórdidas, no, o que hubieran tratado temas difíciles, por entre comillas, no. Entonces pues digamos que ahorita, de hecho es casual, anoche había un conversatorio de la Universidad Nacional con unos youtubers, promotores de lectura, etcétera, y había una de las invitadas es promotora de lectura de literatura infantil, y ella hablaba de esto, ¿no? Que había abierto un canal de YouTube precisamente por eso, porque la gente pensaba que la literatura infantil, o uno, no valía la pena, dos, es literatura ingenua o muy blanca, y pues no le están dando como el valor que tiene, o el papel que cumple pues en la construcción de esos sentidos y esos escenarios en los niños. Entonces no, creo que es una pregunta tremendamente difícil. Yo no, es que tampoco tengo niños como alrededor como para decir no, sí los cogería y les explicaría. No, me parece un escenario difícil, muy hipotético. Además que el tema, ya les he mencionado de pronto que me gusta mucho la literatura juvenil, porque también pienso que es supremamente importante para la construcción de estos modelos, que va a ser tan importante después como en la vida, pero me parece supremamente difícil tanto escribirla, exigente, quiero decir, no es que, ay, no, eso es tan difícil, mejor escribamos cosas blancas, no, y creo que este es el momento en el que pues tenemos editoriales como Lua Books, tenemos promotores de lectura muchísimo apostándole a estos contenidos, tenemos revistas, tenemos portales web, entonces digamos que hay muchísimos recursos. Entonces digamos que para responder tu pregunta, creería que usaría algunos de estos recursos. Ya como lo vemos, pues hay muchos libros y no son planos como lo mencionaba, sino que pues son recursos, libros objeto muy bellos, y que también cuentan estas historias, ¿no? Entonces sí, creería que me lo guardo para masticar, ¿no? Pero probablemente me ayudaría con algunos de estos recursos, porque además los niños, la mente de los niños es una cosa tremenda, y hay que saberlo manejar, por así decirlo. No hay que abrir cosas que no podamos cerrar, o no hay que alentar cosas que de pronto no sepamos manejar. Entonces sí, creería que eso se lo dejaría a los expertos, y los expertos pues en estos recursos. Entonces sí, creo que es una pregunta supremamente compleja, pero sí, creería que una parte de la respuesta estaría en esas historias. Pues como siempre, la literatura ayuda, los libros ayudan. Entonces sí, creería que por ahí de pronto iría mi respuesta. No sé, tú cómo lo harías. No, ahora que mencionas eso, me resulta curioso que sí, pues estaba pensando precisamente o sea, primero te corcho, y mientras te corcho pienso en cómo va a responder. Me parecía curioso que si uno se pone a pensar, hay muchos productos que tratan ese tema, pero desde una mirada muy adulta, es decir, como productos o enfocados más para adultos, no como este libro que es pues claramente un libro enfocado para niños. Pero pues digamos, por mencionar así unos ejemplos de los que me acuerdo ahorita, El laberinto del fauno, Jojo Rabbit, El niño con el pijama de rayas, esas son películas en las cuales está pasando lo que estamos discutiendo precisamente. Son niños, La vida es bella,
Son niños inmersos, envueltos en un ambiente pues que probablemente no comprenden en su totalidad, y ellos mismos le dan un significado, le dan un sentido a lo que está pasando. Pues creería que una de las más dicientes en ese sentido de llevar eso a un mundo de fantasía sería de pronto el laberinto del fauno. Pero pues todas las 4 películas tienen ese componente, y es cómo diablos le explico, ya sea yo como padre, por ejemplo el caso de La vida es bella, o el caso de Jojo Rabbit, como el personaje de Scarlett Johansson, como la madre de este niño le explica a este niño qué es lo que está pasando. Pero las películas, pues obviamente, digamos, La vida es bella no sería una película que yo me siente a ver con un hijo, sería un poco raro, pero sí como que manejan ese tema. Y estaba pensando también, yo hace poco tuve la oportunidad de jugar un juego que se llama Corazones Valientes, y me pareció lo más cercano a este libro, porque es un juego en el cual todos los personajes son muy caricaturescos. Es un juego muy enfocado como en la bondad humana, pero todo el juego transcurre en medio de la Primera Guerra Mundial. Entonces son personajes con los que uno conecta muy fácilmente, y la guerra es un trasfondo. La guerra es, pues, estos personajes se separan o se reúnen por las circunstancias que están ocurriendo en la guerra, pero la guerra nunca es el objetivo principal del juego. Uno sí tiene que cumplir misiones en medio de la guerra y toda la vaina, pero no es un juego así de coger a plomo a todo el mundo, sino que está muy enfocado en que estos personajes están atravesando un momento difícil, no solo por pues, el ambiente general, sino porque ese hecho los separó de sus familias, o hizo que de la noche a la mañana sus vecinos, que eran los vecinos de toda la vida, se convirtieran en sus enemigos, simplemente porque eran de otra nacionalidad. Entonces creo que todos esos son temas que para un niño no son difíciles de comprender, pero sí son extraños. Es decir, como que el niño puede, o yo pienso que un niño podría entender perfectamente qué es lo que está pasando ahí, pero le parece tan irracional, porque es que la guerra es un asunto tan irracional que no le cabe en la cabeza. O sea, es como porque no me puedo volver a ver con mi amigo de toda la vida, simplemente porque se lo llevó un grupo armado de un color diferente, o simplemente porque cruzó una frontera, está del otro lado de una finca, o del otro lado de un pueblo. Como que eso no cabe en la cabeza de alguien medianamente racional, y pues en la cabeza de un niño mucho menos, porque los niños son, pues yo tengo esa impresión de que los niños son muchísimo más racionales que nosotros, porque no tienen todas esas taras y todos esos prejuicios que uno se le van pegando a medida que va creciendo. Entonces creo que eso lo podemos ver muy bien con el ejemplo de Jojo Rabbit, que es un niño desde la otra orilla. Pues para los que no han visto la película no se las voy a spoilear, pero pues es un niño alemán viviendo la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una película un poco más enfocada a la comedia, una comedia trágica, pero pues también vemos esas imágenes de un niño, como que la guerra es como un campamento. En esa película se retrata de esa manera. Entonces sí, no sé, es un poco extraño pensar en eso, porque son como problemas muy, muy que nosotros hemos creado, y que para ellos y para ellas son como inexistentes. Como que no creo que un niño no le vería sentido a tener que tener una guerra, por ejemplo. Entonces me costaría mucho. Yo creo que tendería más a ser muy similar al personaje de Scarlett Johansson en Jojo Rabbit. Si no la han visto, se la recomiendo, es una muy buena película. Y pues el drama ahí de ella es precisamente que ella no quiere que su hijo se vuelva un nazi, y trata por todos los medios de evitar que él como que se involucre en esas cosas, pero el niño es emperrado en meterse en todas esas vueltas.
Y poco a poco se va dando cuenta él mismo de, pues, de la insensatez de las cosas que le van mostrando. Entonces, yo creería que no es tan necesario hacer énfasis en que yo o que nosotros como adultos tendríamos que educar al niño o enseñarle qué significan esas cosas, sino que sí, yo tendría una aproximación de pronto un poco más como la de ese personaje. Además que volvemos de pronto a algo que hablábamos ayer, anotación, sí, también me pareció que esta lectura se complementa un poco con la del gusano, porque hablamos nuevamente como de ese encuentro con el otro, ¿no? Ya acá lo vemos de una manera un poco más inocente, de pronto lo vemos desde otro narrador, pues una niña, pero sí, digamos que el tema de encontrarse con lo extraño, pues de pronto en el personaje de ayer lo veíamos como que bueno, sí había una reticencia ahí como a la propuesta inicial de la niña, pero acá pues digamos que ese temor y ese encuentro con lo extraño o ese temor a lo extraño pues realmente no existe, ¿no? Siempre tenemos como esos bueno, en Jojo Rabbit sí existe, pero digamos que los niños asumen las cosas diferentes, ese encuentro con el otro, pues las asumen de una forma distinta a como las asume uno de adulto, precisamente por esos como todo ese bagaje que ya uno se va cargando cuando va creciendo, ¿no? Entonces es muy interesante esta lectura y esta visión, porque lo que te decía, no se siente como un adulto escribiendo a un niño, sino que realmente se siente como si fuera un niño el que nos está contando la historia. Y creería que el valor de pronto agregado de eso es que sí, definitivamente necesitamos más voces. Así como hablamos a veces, ¿no? Entonces que mujeres que escriban mujeres, trans que escriban trans, cosas así, pues también con los niños sucede algo parecido, ¿no? Y es que muchas veces se olvida que son actores de la sociedad, ¿no? Y no solamente lo vemos en los libros, lo vemos en muchos discursos. No sé, por ejemplo, el tema de la falta de una franja establecida en televisión pues abierta como tal, aunque ya lo que les decía antes, eso como que ha ido cambiando, ya hay pues canales especializados y todo esto, pero sí, a veces a estas sociedades se les olvida que los niños pues también tienen un papel y juegan un papel fundamental, más allá de la concepción de pronto poética y a veces cursi de es que son el futuro, no, no siempre, y digamos que el valor de estas narraciones y que sean narraciones con autores o pues con voces con las que ellos se puedan identificar, pues es precisamente eso, ¿no? Lo que hablábamos tal vez con el tema de las mujeres en la literatura, en la historia, en la ciencia, pues lo mismo también pasa, o creería yo que pasa con los niños, ¿no? A veces como que son como la carga, como no, entonces no, aislémoslos y pongámosles algodones. Y creo que, digamos que la propuesta de estas narraciones pues es muy bella en el sentido de que le da voz a esos niños, ¿no? Y lo que te digo, o sea, le recuerda a uno de pronto cosas que uno pensó como niño, pero ya en este momento como que ya uno no se acuerda, que a uno le da mamera eso de ser adulto, de que lo estuvieran controlando a uno, de lo absurdo de pronto que se veían algunas situaciones, pero ahora entonces eso no se convirtió en eso, ¿no? Entonces creería que ese es el valor de estas narraciones, pues porque dan visibilidad y dan voz y representan, y creería que eso es importante, actores representados en los discursos de una sociedad,
después nos van a llevar de pronto a otro tipo de historias. Sí, total. Me parece que es una apuesta muy interesante. Me parece que, como con el ejemplo también de Luisa Noguera, que María ya nos recordó el nombre de la autora, me parece que son apuestas que valen la pena. Yo me acuerdo que cuando hablamos con Lisandro, que es el director o el encargado de la editorial de Lua Books, pues su apuesta también es esa, generar nuevas lecturas, nuevas historias y sobre todo nuevos formatos adaptados a lo que tenemos hoy en día, precisamente para incluir a los niños en esa, pues en esa pasión y en ese amor por leer y por escribir, que pues es algo que también es muy clichésudo y se la pasa diciéndolo todo el mundo, y yo como profesor de ese tipo de cosas no estoy tan de acuerdo, pero sí es cierto que si uno no se adapta a estas nuevas tecnologías, pues le queda mucho más difícil encauzar o generar ese gusto en estas nuevas generaciones. Entonces la idea no es ponerlos a pelear, por eso es que me gustan tanto los formatos de esta editorial, porque, por ejemplo, el libro de la historia rusa de amor se necesita, o pues no se necesita, pero el celular es un apoyo, no es un distractor de la lectura. Entonces creo que son formas en las cuales uno puede integrar a estas nuevas generaciones, y tiene mucho que ver con lo que mencionabas, de no dejarlos como relegados, y pues que vean que también la lectura y la escritura son medios muy eficientes para contar sus propias historias, que creo que también es algo que nos falta mucho, y creo que es algo para lo cual algunos proyectos que se llevan hoy en día, que se llevan a cabo hoy en día, han aportado mucho. Por ejemplo, el caso de Bogotá en 100 palabras, en el cual tenemos un montón de niños contando las historias de sus barrios, de sus familias, de sus colegios. Entonces eso lo hemos discutido mucho nosotros, que es como pues nos imaginamos que en todos los colegios la tarea con la que el profesor se quita de encima un semestre de calificaciones es poner a los niños a escribir para Bogotá en 100 palabras, pero pues es importante que esos espacios existan para visibilizar esas historias, y para que los niños se den cuenta que sí son escuchados, que sí son leídos, y que existen cosas, existen historias, existen formatos para ellos, que pueden tratar temas muy maduros, que no hay que relegarlos solamente a las historias de fantasía y las historias medio cheesy, sino que ellos también pueden leer cosas muy adultas, obviamente con un lenguaje, con un vocabulario, con un abordaje que les permita leerlas, pero sin restarle importancia y sin quitarle fuerza a lo que ellos están leyendo. Entonces me parece que son apuestas muy interesantes. Yo personalmente pues les recomiendo, nosotros conocemos estos dos libros, los que les hemos mencionado, y también la última vez que los vimos en la Feria del Libro vimos que tenían una colección bastante grande de distintas historias. Entonces, si alguna de las personas que nos ve tiene hijos, tiene sobrinos, o conoce a una persona que esté de pronto sufriendo un poco con el hecho de que sus hijos o sus amiguitos o sus sobrinos o quien sea, como que no le interesa mucho la lectura, no le gusta mucho el cuento, acérquese a este tipo de editoriales, acérquense a este tipo de libros, que seguramente van a encontrar algo que les llame la atención y que le permita a estos niños acercarse al mundo de la lectura. Claro que sí, y además saber que pueden participar, ¿no? Que creo que eso es lo más importante, porque sí, digamos que me acuerdo mucho de una profe que nos preguntaba en clase como, bueno, ¿cuál creen que es el papel de la juventud en la sociedad? Todo el mundo callado. Y nos decía, ok, la juventud, sector improductivo de la sociedad. Pero no, realmente al final concluimos que la labor también de conocimiento pues está ahí, ¿no? Y está en ellos, y es muy importante porque pues sabiéndonos actores de la sociedad, pues es importante saber que
se puede participar, ¿no? Y que hay voces ahí y que hay representación. Por ende, pues digamos que eso estimula de pronto la creación de una sociedad distinta, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿alguna invitación que nos quieras hacer de cierre de esta lectura de fin de semana? Claro que sí, por supuesto, la invitación como siempre queda abierta a conectarnos a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden, ya están disponibles, bueno, esta noche estrenamos el video de la lectura de ayer. Ya está todo actualizado en YouTube por si se perdieron alguna de nuestras lecturas, de alguna de las discusiones que hemos tenido esta semana, entonces o cualquier otra semana. Ya van a poder encontrarlo. Estamos en YouTube, también estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter, para que si de pronto se animan a leer la otra semana o alguna otra semana, quieren de pronto darnos a conocer esa lectura que les cambió la vida y quieren que le cambie la vida a alguien más, pues ahí estamos en todos estos canales. Próximamente ya estamos terminando nuestra página web, así que ahí también van a encontrar muchas cosas. Estábamos hablando hoy de nuevas temporadas de nuestras otras secciones, así que bueno, material hay, comunicación hay, y nada, este espacio es de ustedes, así que aprovechen este fin de semana para adelantarse, porque pues la otra semana venimos con más sorpresas, con más lectura. Entonces invitadísimos todos quienes quieran escucharnos, opinar o leer, pues aquí estaremos, y estamos también en todos los canales ahí pendientes de ustedes. Bueno, entonces muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron hoy en vivo. Muchas gracias a las personas que nos verán en diferido a través de YouTube, y nosotros los esperamos la próxima semana en el mismo horario, un poco variante algunos días, pero ese mismo horario que ustedes ya más o menos conocen, con nuevas lecturas y con nuevas historias para la próxima semana. Que estén muy bien, que descansen, feliz fin de semana. Chao, chao. Nos vemos en las estanterías. Hasta luego, que estén muy bien.